Ok, ya con ese video empezaríamos ya con el tema de estructura de mercado. Aquí en ese video voy a explicar un poco de lo que es estructura de mercado, tipos de trading, o sea, tipos de análisis, tipos de gráficos y ya terminaríamos ya con el tema de trading versus inversión. Listo, una vez entendido eso, entonces ya por lo menos ya sabes qué mercados existen, pero ahora aparece una pregunta mucho más importante. ¿Cómo sabe un trader cuándo comprar? ¿O cómo sabe cuándo tiene que vender? ¿Y cómo identificar si el precio probablemente seguirá subiendo o seguirá bajando? La respuesta está en aprender la lectura del mercado, ¿ok? Porque antes de usar indicadores, antes de usar algún concepto extraño o una estrategia cualquiera, primero tienes que entender qué está haciendo el precio. Entonces, con eso pasaríamos a qué es estructura del mercado, ¿ok? Imaginémonos un escenario, ¿ok? Imagina que estás viendo un partido de fútbol. Aunque nunca hayas visto este partido, en pocos minutos puedes darte cuenta de quién está dominando el juego, ¿ok? Quién domina el juego. Y quién tiene más posesión, y quién ataca más, y quién está defendiendo mejor. Con el mercado ocurre exactamente igual, ¿ok? No necesitas saber el futuro ni quién va a ganar el partido. Solo necesitas observar quién tiene el control. Entonces, si son los compradores o son los vendedores. Y normalmente el mercado se mueve de tres formas, ¿ok? Y ojo, antes de yo explicarte estas tres formas que a continuación, ten en cuenta de que el mercado se lee. Yo creo que ya todos sabemos eso. O sea, igual que algún idioma o algo, o sea, el mercado se tiene que leer. Así como cuando tú lees alguna frase, alguna palabra en general, el mercado también se lee. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando entra el tema de los análisis o los indicadores. Estas formas de análisis son realmente maneras de leer el mercado, o mejor dicho, maneras de interpretar qué está haciendo el mercado o interpretar el precio, los escenarios que tenemos al frente de nosotros, ¿ok? Entonces, imaginemos eso. Digamos que vemos compras en un mercado cualquiera, ¿ok? Digamos que vemos compras en un mercado alcista en el oro, una cosa así. Es un ejemplo, ¿ok? Pero tú usas, digamos, indicadores, ¿ok? Tú usas un indicador clave y preciso que te dice cuándo vas a comprar, cuánto vas a vender o que te ayude a interpretar de una mejor forma el mercado o el análisis o el trade que vas a ejecutar, ¿ok? Tú usas algún indicador, pero yo no uso ninguno, yo uso algún concepto que me ayude a interpretar mejor el precio, ¿ok? No voy a decir qué concepto, ¿sabes? Al fin y al cabo es un ejemplo. Pero digamos que yo uso un concepto que me ayuda a analizar el mercado. Ojo, yo uso un análisis y tú usas indicadores. Entonces, quién está bien, quién está mal, quién está correcto, quién no. O sea, ni tú estás mal, ni yo tampoco. Simplemente tenemos formas diferentes de ver el mercado, pero el objetivo es el mismo. Ir en compras y ganar dinero. Realmente no es más allá de eso, ¿ok? Entonces, ya con eso en mente, ya ahí sí pasaríamos ya a explicar algunas formas de cómo se puede estar moviendo el mercado, ¿ok? Empecemos con la más fácil de todas, o la más fácil de identificar, que es la tendencia alcista, ¿ok? Aquí sucede algo muy importante. Cada que el precio sube, retrocede un poco, ¿ok? Eso es normal. Es como cuando uno respira, uno inhala, exhala. El precio es lo mismo, hace un impulso, corrección o retroceso. Impulso, corrección, impulso. El precio también respira, ¿ok? Pero cuando vuelve a subir, logra superar el máximo anterior. Eso significa que los compradores siguen teniendo fuerza, ¿ok? Ejemplo, digamos que hay un apartamento que vale $100,000, ¿ok? Después sube a 110, pero no sé, alguna cosa pasó y bajó a 107, pero después vuelve y sube a 120, pero pasan otras circunstancias y baja a 115 y finalmente llega como hasta 130. No sé si lograste notar el patrón, ¿ok? Cada caída termina más arriba que la anterior, ¿ok? Diferentemente el precio cayó, pero mira que el precio cayó, pero no pasó los 100,000. Solamente llegó acá y luego subió. Y ese impulso quedó más arriba que este. Y vuelve y cae el precio, pero no pasa los 107, sino que se queda ahí y luego sube. Y ese impulso rebasa el anterior. Esto es una tendencia alcista y los compradores siguen ganando. Esto es una tendencia alcista, lo que quieren decir que en este juego del trading, los compradores tienen el dominio del juego o van ganando, ¿ok? ¿Qué hace un trader aquí? La mayoría intenta comprar, ¿ok? Porque
Operar a favor de la tendencia suele ser más sencillo que intentar adivinar el momento exacto donde terminará o en el retroceso. Entonces, si yo veo que está subiendo, es más fácil entrar a alguna compra, indiferentemente si es aquí o aquí, pero a favor de la tendencia, ¿ok? Porque muchas personas quieren operar la venta o ganar dinero vendiendo justamente acá y quieren aprovechar ese movimiento, pero uno nunca sabe cuándo va a ser y realmente es muy difícil entrar en esos movimientos. Más fácil entrar más en la tendencia alcista, ¿ok? Aquí las personas tratan de buscar compras o al menos identificar su tendencia para hacer futuros trades más adelante. ¿Listo? Luego tenemos la tendencia alcista. Ahora veamos el escenario contrario. Aquí son los vendedores quienes tienen el control, ¿ok? En el juego. Seguimos con el ejemplo, ¿ok? Del partido. El precio cae, hace un pequeño rebote, luego vuelve a caer y rompe el mínimo anterior. Entonces, pongamos un ejemplo. Piensa en una consola de PlayStation usada cuando sale una nueva versión, ¿ok? Muchas personas intentan vender la anterior porque van a comprar la nueva. Entonces, si antes costaba 500, digamos que nueva costaba 500, ahora que ya sale la nueva versión o que ya está usada, esa luego baja a 450. Pero entonces le quisiste dar como que aportar algo y quisiste venderla, qué sé yo, a un juego o alguna cosa y sube a 470, pero ve que no pasa a los 500, o sea, sí sube el precio, pero no mucho. Pero igual la oferta sigue siendo fuerte y vuelve y cae a 400 y luego digamos que sube por algo más y llega a 430, pero ve que no supera los 470 hasta que al final llegamos a 360. Pero si te das cuenta, cada rebote que hace él es más débil que el anterior. Aquí los vendedores siguen dominando el juego, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen muchos traders? Buscan oportunidades de venta porque están operando a favor del movimiento dominante, claro, porque es más fácil para nosotros entrar en ese punto a favor de la tendencia, digamos que ya la tenemos identificada por esta zona de acá. Entonces vemos que sigue cayendo, rebota, pero sigue cayendo y hace pequeños rebotes y rebote, pero sigue cayendo. Entonces, para más fácil nosotros, cuando estamos comenzando, hombre, yo no sé qué vaya a ser el precio, pero veo una tendencia bajista y me han dicho de que es más fácil ir a favor de la tendencia que ir en contra. Pero ir en contra se puede, sí, pero tal vez más adelante cuando ya entendas un poco más cómo funciona el tema de las entradas. Pero por ahora nos estamos enfocando en el tema de la tendencia bajista y espero que se haya entendido de forma muy sencilla en cómo identificarla, ¿ok? Ahora pasemos al rango y consolidación. Ahora llegamos al escenario que suele ser más desesperante para los traders, ¿ok? Que es porque aquí el mercado no se sabe qué va a hacer, o si va a subir, o si va a bajar, o simplemente se va a quedar rebotando en dos niveles, ¿ok? Entonces, ejemplo, imaginemos que el precio de unos tenis, zapatillas Nike, ¿ok? Que durante 3 meses cuestan entre 95 y $105. Entonces, estos precios suben, bajan, vuelven a subir y vuelven a bajar, como puedes ver, entre 135 y $100. O sea, 100 entre 105 y $95. Un ejemplo, ¿ok? Pero nunca sale de ese rango. Eso es exactamente lo que es una consolidación, porque ni compradores ni vendedores tienen la suficiente fuerza para romper ese equilibrio o ese precio. Como puedes ver, aquí no se sabe quién es al mando. A lo mejor aquí, si ves que, y después ya se detecta quién vuelve a tener el dominio. Pero por ahora, durante este tiempo, nadie sabe qué va a hacer. Entonces, bueno, y yo como trader principiante, como trader, ¿qué tengo que hacer en estos casos? Pues hay dos escenarios. La primera es comprar cerca de los soportes o resistencias, que ya lo vamos a ver más adelante, qué significa un soporte y una resistencia, o esos pisos, esos techos. Entonces, que ellos suelen vender acá o comprar acá y esperar que llegue acá para después vender y así sucesivamente. Esperamos que llegue a un punto en específico para ejecutar el trade. Y la segunda es esperar que el precio rompa, porque sí, eso no se va a mantener así toda la vida. Eso en algún momento va a romper, como en este caso. Entonces, ¿qué hacen los traders? Esperan que pase el rango, haga el rompimiento y una vez en ese rompimiento esperar algún retroceso y ahí sí ir a favor de la tendencia que hizo el rompimiento. ¿Ok? Soportes y resistencia. Ahora hemos hablado de movimientos, pero
donde suele detenerse el precio. Aquí aparecen dos conceptos que van a escuchar durante toda su carrera como trader, que es soporte y resistencias. El soporte, imagina que una pelota cae al suelo. Cuando toca el piso, esta rebota. En el mercado ocurre algo parecido. Hay zonas donde históricamente aparecen muchos compradores y el precio deja de caer. A esa zona le llamamos soporte, ¿ok? Aquí la tenemos. Y resistencia. Ahora, imagina la misma pelota pero lanzándola hacia el techo. Cuando toca el techo, vuelve a bajar. Eso sería una resistencia, una zona donde aparecen vendedores y el precio detiene su subida. Entonces, el mercado tiene estos dos escenarios donde cuando el precio rebota acá, en este soporte o piso, y sube, es para los compradores. Y cuando el precio llega a esta zona de acá, se le suele llamar resistencia, que es donde los vendedores entran para hacer caer el precio. Pero también en escenarios donde este soporte rebota el precio y acá esta resistencia no lo detiene, sino que el precio sigue y la detiene una resistencia más arriba y vuelve a caer y así se suele estar moviendo el precio. O sea, hay soporte o también eso en resistencia se ven que la resistencia después de llegar acá vuelve a este soporte pero lo rompe y después ya este soporte lo convierte en una resistencia. Como puedes ver, esta resistencia una vez rota y el precio de la resistencia se convierte en un soporte, ¿ok? Porque aquí es donde aparecen ya los compradores para hacer seguir subiendo el precio, ¿ok? Entonces te preguntarás por qué suelen ser tan importantes o no este tipo de escenarios de soporte y resistencia, porque muchos traders lo utilizamos o lo utilizan para buscar entradas. O sea que cuando llegue a esa zona voy a comprar, cuando llegue a esa zona voy a vender. Colocar stop loss o take profit, ¿ok? Entonces yo voy a poner mi stop loss debajo de este soporte para un take profit por acá, o lo voy a poner el stop loss por acá para un take profit por acá, o viceversa, ¿ok? Por eso este tipo de zonas, porque realmente son zonas, no son líneas mágicas, no es como que yo trace una línea y mágicamente se convierte ya como una resistencia. Básicamente son zonas, realmente el precio no trata de respetar una línea como tal, sino una zona en general. eh, este tipo de zonas suelen ser importantes, entonces son zonas de resistencia o zonas de soporte, ¿ok? Son zonas donde históricamente el precio ha reaccionado, ¿ok? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, pasaríamos ya a otro escenario muy parecido que son los canales, ¿ok? Entonces, existe otra forma muy común de ver el mercado que son los canales. Un canal aparece cuando el precio se mueve entre dos líneas paralelas, ¿ok? Entonces puede ser ascendente o descendente o completamente horizontal. Entonces imaginemos ese ejemplo. Imagina una carretera. Mientras carros sigan dentro de los carriles, sabemos aproximadamente dónde se van a mover. Con el precio ocurre algo más o menos parecido. Mientras permanezca dentro de este canal, muchos traders aprovechan estos rebotes en los extremos para hacer sus operaciones, ¿ok? Entonces tenemos canales alcistas, o puede ser una tendencia, pero una tendencia básicamente suele ser así, o la tendencia bajista suele ser así, y no tienen como un canal en general, pero esos canales son, al igual que un soporte y resistencia, ellos rebotan en unos precios, bueno, o rebotan en unas zonas. Aquí también suele pasar lo mismo. Como lo puedes ver acá, es una tendencia bajista o un canal bajista, ¿ok? Donde llega a una zona y rebota. Entonces, así como tenemos canales bajistas, tenemos canales alcistas o canales horizontales, como lo pueden ser estos escenarios de consolidación, ¿ok? Entonces, ya una vez con eso pasaríamos ya a los tipos de análisis, ¿ok? En el trading no existe una fórmula mágica o forma como tal de analizar, ¿ok? No hay un análisis como tal que te diga este es el mejor análisis, ¿ok? Muchas personas suelen abrir el mismo gráfico o el mismo activo, ¿ok? Al mismo tiempo incluso, y una decidir entrar en compras mientras la otra decide entrar en ventas, ¿ok? No porque alguna u otra estén equivocadas, como te comenté anteriormente, sino porque utilizan metodologías diferentes, ¿ok? Como yo te comenté ya anteriormente. Tenemos el análisis técnico, ¿ok? Realmente son varios análisis. No voy a enfatizar
en todos a profundidad, pues cada uno son bastante complejos y bastante a profundidad. Y son muchísimos análisis realmente, pero estos son algunos, al menos como entre comillas los más conocidos. Pero si ya quieres a indagar, investigar más a fondo acerca de estos análisis o buscar otro, lo puedes hacer, ¿ok? Estos que están acá no necesariamente son los mejores, como te digo, no hay ninguno mejor, ninguno peor, sino que son como los más conocidos, los que uno suele escuchar mayormente. ¿Listo? Entonces, en análisis técnico, que creo que es el más conocido de todos, su idea es sencilla. El precio deja pistas, ¿ok? O sea, deja ideas, tendencias, soportes, indicadores, patrones gráficos o patrones de vela. También es muy común usar el tema del análisis técnico con los patrones de vela, ¿ok? Ejemplo, un trader observa que el precio lleva semanas subiendo. Además, existe una media móvil que le confirma que sigue alcista con un RSI que le indica una fuerza compradora, que estos son indicadores, ¿ok? Entonces, con esa información, bajo esa lógica, él decide hacer sus compras. Este suele ser más o menos como un gráfico de alguien que suele usar análisis técnico. Más que todo, este tema de acá que se usa indicadores o, o algún análisis de, como digamos, patrones del gráfico, como puede ser un hombro, cabeza, hombro, o patrones de, ¿cómo se dice? De velas, como una vela envolvente o una estrella al amanecer. Realmente no recuerdo muy bien cómo era el nombre de las velas, pero sí, estas personas para analizar usan todas esas cosas. ¿Cuál es el mejor, cuál es el peor? Realmente eso tendrías que hacerlo tú de forma más concreta. No sabría decirte cuál es el que se adapta a ti, pero según tus criterios y tu forma de tradear, pronto lo vas a saber. La única manera de saberlo es como que estar delante del gráfico y intentar analizarlo a tu manera y ya dices, bueno, me gusta usar indicadores porque me dan algo mucho más concreto y me ayudan a analizar mejor. O de plano pasamos a otros conceptos que no usamos indicadores, en mi caso, y ya indiferentemente con cuál te sientas mejor, puedes utilizarlo, ¿ok? Entonces, en análisis institucional, ahora imagina algo diferente. En vez de preguntarte qué está haciendo el precio, te preguntas qué están haciendo los bancos o los grandes institucionales, ¿ok? La idea es dónde puede haber liquidez, acumulación o distribución para intentar seguir el rastro de los participantes más grandes del mercado, ¿ok? ICT o Smart Money Concept o SMC, ¿ok? También es muy escuchado o muy nombrado así, ¿ok? Estos términos ya lo habrás escuchado, ¿ok? O a lo mejor ya te habrán aparecido para que del tema de escuchar liquidez, Fair Value Gap, o FVG, Order Block, entre otros. Realmente son varios estos conceptos que usan las personas que suelen hacer ICT, ¿ok? Todos pertenecen a la metodología que busca interpretar la intención institucional detrás del movimiento del precio, ¿ok? No se centran únicamente en el dibujo puesto en el gráfico, sino que intentan entender por qué el precio se movió de esa manera, ¿ok? Ya después pasaríamos a lo que es el análisis de armónico, patrones armónicos, también se les suele llamar. Busca patrones geométricos que se repiten utilizando proporciones de Fibonacci o entre otros, ¿ok? Y suelen tener sus nombres incluso. Realmente no recuerdo algún nombre, pero este tema de patrones armónicos suele ser muy común o hubo un tiempo donde era muy común. La idea es que ciertos movimientos de mercado guardan relaciones matemáticas que algunos traders utilizan para buscar posibles zonas de giro, ¿ok? Ahora hablemos del análisis fundamental, ¿ok? Hasta ahora hemos hablado del gráfico, pero ¿y si el movimiento no empezó en el gráfico, sino que a algo mucho más grande? Entonces, imaginemos que Nvidia, la empresa, ahora imagina que mañana Nvidia publica resultados mucho mejores de lo esperado, ¿ok? Muchos inversores podrían querer comprar acciones de la empresa. Ese interés hace subir el precio. En análisis fundamental, estudia precisamente esos factores económicos y financieros para estimar el valor de un activo, ¿ok? Antes de tomar alguna decisión. No mira solamente las velas, ¿ok? O los gráficos, sino que también analizas noticias, resultados empresariales, de datos históricos y contexto de mercado a mayor escala.
Ok, algo muy importante que debes entender es que ninguna metodología garantiza ganar dinero. Lo realmente importante no es conocerlas a todas, sino entender cómo funcionan y elegir una, por favor, una que tenga sentido para ti, puesto de que no hacemos nada tratando de entender todos los factores. Entonces quieres analizar, quieres usar análisis técnico, pero con armónicos y fundamentales y realmente con mayor información, incluso puede ser hasta más complejo hacer los análisis. Trata de enfatizar solamente en una y ya si crees que puedes agregar algún otro concepto de alguna otra, como digamos, lo puede ser un análisis técnico y usar algo de análisis fundamental para ejecutar trades en alguna empresa o algo más. Esto te puede ayudar, ¿ok? Digamos, usar un poco de institutional trading con el del Smart Money Concept también funciona un poco, o análisis técnico con armónicos. O sea, pero no es que quieras analizar usando los dos conceptos, sino como, digamos, de un solo concepto, pero puedo usar alguna parte que me sirva de otro. Pero trata de volverte bien o experto en uno solo. ¿Listo? Tipos de gráfico. Hasta ahora hemos aprendido qué mercados existen, cómo se mueve el precio y las diferentes formas de analizarlo, pero ahora viene una herramienta que vas a utilizar todos los días, que es el gráfico, porque no importa qué operes, si operas Forex, criptomonedas, Nasdaq, acciones o qué sé yo, qué mercado operes, pero los traders todos usamos un gráfico, ¿ok? Pero aquí sale otra pregunta. Si todos muestran el gráfico, ¿por qué existen diferentes tipos de gráficos? Aquí voy a tratar de explicarlo por qué. Primero partamos de algo que es todos muestran lo mismo. Lo primero que debes saber es que ningún gráfico cambia el precio, ¿ok? El precio es exactamente el mismo. Lo único que cambia es la forma en la que la información se presenta. ¿Listo? Es como Google Maps, ¿ok? Puedes verlo de modo mapa, satélite, relieve. Creo que me hice entender. Las ciudades siguen siendo exactamente las mismas, las calles, todo sigue siendo igual. Solo cambia la forma de verlo, ¿ok? Los gráficos ocurre algo muy parecido, ¿ok? O igual. Gráfico de velas japonesas. Es probablemente el gráfico más utilizado en el mundo del trading. Hay una razón, nos da mucha información en muy poco espacio. Ok, cada vela japonesa nos cuenta cuatro cosas, que es un precio de apertura, un precio de cierre, un precio máximo y un precio mínimo. Listo. Entonces, el precio mínimo está acá, ok. Esto fue el precio mínimo al que llegó la vela. Y aquí está su apertura, ok. Entonces, esa diferencia que queda acá, ella abre acá, llega acá y se devuelve. Esto se le conoce como mecha o sombra y hace su cierre acá. Vea que dice apertura, o sea que abrimos acá y cerramos acá. Y este conglomerado o este cuerpo que queda de acá se le llama vela, ¿ok? Cuerpo de la vela alcista. Y este es su precio máximo. Y aquí también vemos que forma una sombra o mecha superior. Listo. En el caso de una venta es lo contrario. Entonces, tenemos la sombra superior, que es el precio máximo, y tenemos la apertura. Una vela alcista, una vela bajista abre por acá, mientras que una alcista abre por acá. Entonces, abre por acá y cierra acá. Y este es el cuerpo de vela bajista. Eso se le llama cuerpo, ¿ok? Y eso acá se le llama la mecha, o ese es el precio inferior, precio mínimo. Listo. Entonces, como lo puedes ver acá, así se suele estar componiendo un gráfico de velas japonesas, ¿ok? El gráfico de barras. También muestra si apertura, cierre, máximo y mínimo. La diferencia es que utiliza líneas en lugar de cuerpos, ¿ok? Entonces, un ejemplo, imagina leer un libro, puede hacerlo con ilustraciones o solamente con texto. La forma es la misma, solo cambia la presentación, pero en algunos traders prefieren utilizar este gráfico porque elimina la parte del ruido visual. O sea, como te comenté con el libro, es como leer un libro pero sin dibujitos, ¿ok? Entonces, es lo mismo, o sea, si te pones a ver, es lo mismo. Tenemos una apertura, un cierre, un máximo y un mínimo, pero no tenemos el cuerpo. Y si ves, básicamente es lo mismo, solamente de que no tenemos este, entre comillas, ruido, ¿ok? Sino que solamente vemos el precio como tal, ¿ok? No tenemos esta parte. Y luego pasamos al gráfico Renko, ¿ok? Este gráfico es completamente diferente porque aquí el tiempo deja de ser importante porque si estas velas se componen
del tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa puede ser de una vela M1, M5, o sea que en 5 minutos formó esa vela o esta también. El renco es totalmente diferente porque aquí el tiempo deja de ser importante, solo importa cuánto se mueve el precio. Ejemplo, supongamos que configuras un gráfico renco a 50 puntos. Mientras el precio no se mueva esos 50 puntos, no aparecerá un bloque nuevo, ¿ok? Pueden pasar un minuto, una hora, un día, ¿ok? Pero no va a importar, porque la vela que vaya a formar, o sea, la siguiente, se va a formar solamente si cumplió con los 50 puntos previamente establecidos, ¿ok? Hasta que el precio no complete ese movimiento, el gráfico no cambiará. Y por último pasamos al gráfico de ticks. Ahora llegamos a uno de los gráficos más favoritos por muchos scalpers, que es el gráfico de ticks. Aquí tampoco importa el tiempo, lo único que importa es la cantidad de operaciones que se realizan. Ejemplo, si configuras un gráfico de 500 ticks, cada que ocurra 500 transacciones aparece en una vela. Si el mercado está muy activo, la vela aparecerá muy rápido y si está tranquilo, tardará mucho más. Entonces, entendiendo eso, ¿cuál deberías usar? Si estás empezando, mi recomendación es muy sencilla. Aprende primero velas japonesas, ¿ok? Es el estándar de la industria y una vez entiendas bien cómo leerlas, ya podrías experimentar con otro tipo de gráficos, ¿ok? Realmente no hay uno mejor ni uno peor, realmente es como el tema de los análisis, no hay uno mejor, uno peor, pero ya lo ideal acá es que entiendas muy bien qué estás leyendo, ¿ok? Entonces ya digamos, este tipo de gráficas de barra no me da suficiente información, quisiera saber algo mucho más específico, pues podrías pasar a TICS, ¿ok? Como te digo, no hay ninguno mejor, ninguno peor. La idea es que primero entiendas muy bien qué estás analizando y cómo analizas. Y ya bajo eso ya puedes pasar ya a algún otro tipo de gráfico tal vez más adelante. En análisis multi-time frame o análisis multitemporal, ok, aquí hay un error que muchos traders que van empezando en el tema del trading es abrir TradingView, una plataforma de gráficas como tal, y escoger una temporalidad y solamente querer analizar en esa sola temporalidad. Y no digo que sea más, sino, pero sí sería algo muy difícil, ¿ok? Pero los traders que ya tenemos, digamos, un poco más de experiencia, analizamos de una forma un poco más diferente, o analizamos en varias temporalidades. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué o en qué influye eso? Imaginemos algo. Digamos que vas a comprar una casa, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué harías primero? ¿Verías una foto solamente del timbre o solamente del piso o verías la casa en general? Entonces, probablemente verías primero la casa completa, después el barrio y por último entrarías a revisar los detalles, como lo puede ser ya el timbre o unas esquinas o qué sé yo, ¿ok? Con el mercado es exactamente igual. En la temporalidad mayor se suelen identificar tendencias principales, los soportes importantes, las resistencias importantes y no buscar entradas, sino buscar más bien el contexto del mercado, que es lo que está mostrando el precio. Entonces, esas se identifican en D, que es diaria, 1H, que es una hora, H4, que es 4 horas, o 30 minutos o M30. Y ya después tenemos temporalidades menores, que ya ahí sí es como para la entrada, pequeñas tendencias o pequeños rebotes que nos ayuden más que todo a la ejecución del precio. Con esta buscamos más bien el contexto general del precio y este más bien como a la entrada del precio, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos M1 o un minuto, 5 minutos y 15 minutos. Digamos que, o sea, un ejemplo claro de querer hacer un análisis es como que ver, digamos, el gráfico en el Bitcoin. Y digamos que va a caer. O sea, tú en una temporalidad grande veas que el precio como que está cayendo. Pero después una temporalidad corta y según tu forma de ejecución, ves que no vas a estar mucho tiempo delante del gráfico y ves que está haciendo un retroceso bastante grande. Entonces tú dices, bueno, ¿y si aprovecho yo este pequeño retroceso y puedo entrar en compras o querer entrar en ventas, puesto de que la tendencia es muy fuerte hacia abajo, lo puedes hacer. Pero la idea es que vayas de diario, después vas a H4 y después H1 y después ya en 30 minutos empiezas como a determinar algunos detalles y ya en M5, M15 puedes estar determinando la entrada. Listo. Pero hay un error muy común que es que muchas personas quieren operar en un minuto sin haber visto la H4, la M30 o diario.
Entonces, un error muy común que muchas personas quieren entrar en M5, M1, pero no se dan otros contextos como lo puede ser un M30, un M15, un H4. O sea, también darle importancia a las otras temporalidades que existen, no simplemente quedarse en dos o una sola. Que hay gente que lo hace, sí, pero siempre mayor recomendación es que si estás empezando, bueno, listo, trata de identificar primero algunas otras de las otras temporalidades a ver si no hay otra información que a lo mejor esta temporalidad pequeña no te la está dando, ¿ok? Ya por último pasaríamos ya al trading versus la inversión. Es probablemente una de las confusiones más comunes cuando alguien empieza, ¿ok? Que escuchas una persona diciendo yo invierto en Tesla, otra decir yo hago trading en Tesla y parece que hacen lo mismo, pero no, o sea, realmente no hacen para nada lo mismo. Un ejemplo es que vamos a conocer a dos personas hoy, ¿ok? Entonces tenemos a Juan y a Andrés. Los dos tienen, digamos, $10,000 y los dos creen que la acción de Apple va a subir, pero hacen cosas completamente diferentes. Entonces, Juan, inversor, entonces compra acciones reales de Apple, su idea es mantener durante 5, tal vez más, o 10 años la acción, no le preocupa que si mañana su portafolio baja o su acción baja un 3%, porque piensa en el largo plazo. Y él, según su análisis previamente hecho, como puede ser fundamental o a largo plazo, él dice que, bueno, probablemente no importa que haya caído un 3% porque yo sé que Apple puede subir en el futuro. Además, al comprar acciones reales, sí es propietario de una pequeña parte de la empresa y hasta puede recibir dividendos cada cierto tiempo por ser, por tener acciones de Apple. A diferencia de cómo puede ser Andrés, que también cree que Apple subirá, pero no quiere esperar 10 años, o sea, él quiere recibir dinero lo antes posible. Entonces quiere aprovechar el movimiento del hoy. ¿Ok? Entonces abre una operación por la mañana, digamos de hoy, después espera mañana y vuelve a hacer otra y trata de obtener beneficios, ¿ok? Con esos cierres de compra y venta consecutivamente. Entonces, normalmente suele tradear en un broker de CFDs, o sea, donde básicamente opera Apple, pero él no es dueño del activo, sino que especula sobre la diferencia del precio. ¿Listo? O sea, las diferencias principales son el tiempo. ¿Por qué? Porque Juan espera a largo plazo, pueden ser años, ¿ok? A cambio Andrés es como a corto plazo, o sea, minutos, horas o algunos días. Listo, entonces la propiedad, el inversor, como lo puede ser Juan, es dueño del activo como tal, o sea que realmente él tiene acciones de Apple. A diferencia de Andrés, que no es dueño, o sea, solamente opera el precio, ¿ok? O sea que él no recibe dividendos, él sí. Eh, y el apalancamiento también, como lo puede ser totalmente nulo, o sea que el apalancamiento es básicamente plata que te presta el broker para que trades. Para los inversionistas es nulo realmente o de plano muy poco, a diferencia de como lo puede ser para alguien que hace trading, que es realmente mucho, ¿ok? Y el broker, que es básicamente donde él ejecuta sus trades. Entonces, para el que va a invertir, o sea, usa un broker de inversiones, como lo puede ser un Happy, un Trim, Interactive Broker, un XTB, qué sé yo, que lo ayudan con el tema de invertir a largo plazo, le dan sus dividendos, están súper regulados, a diferencia de alguien que quiera hacer trading, que usa un broker para CFD, que solamente como pues un market maker, que el market maker ah, adquiere sus trades, ¿ok? Usa a lo mejor hacer trading de futuros o cuentas de fondeo de plano. Entonces, los brokers son totalmente distintos, ¿ok? Porque uno es como para hacer trading y el otro es para inversión. Creo que la diferencia entre este tema de los brokers, de personas que quieren hacer trading o quieren invertir, es totalmente distinta. Entonces, si me lo preguntas a mí, ¿cuál es mejor? Aquí quiero dejar algo muy claro. Ni invertir es mejor que hacer trading, ni hacer trading es mejor que invertir. Ok, son herramientas de ganar dinero totalmente diferentes, ¿ok? Porque son herramientas para objetivos totalmente diferentes.
Si a lo mejor tu perfil es una persona o sea, que no le gusta estar pendiente al gráfico, que realmente quiere poner solamente a trabajar el dinero sin él estar pendiente de eso todos los días, y tu perfil es como que no quieres asumir tanto riesgo, ¿ok? Porque realmente el trading es bastante riesgoso. Y lo que quieres es como construir un patrimonio monetario a largo plazo, pues probablemente la inversión tenga más sentido para ti. Pero si tu objetivo es aprovechar movimientos del precio a corto plazo, entiendes los riesgos, te gusta estar pendiente, te gusta el tema de estar todo el día pendiente a las gráficas o estar al tanto del tema de los mercados, entonces puede ser que el trading sí tenga más sentido para ti, ¿ok? Una alternativa válida si quieres comenzar. Lo importante no es confundir ambos. Eso es realmente lo que te quisiera hacer entender. Pero ve, yo puedo hacer ambos, sí, realmente sí, pero ten en cuenta algo. Como son totalmente distintos, aprende también cómo se hace una forma de inversión correcta y cómo se hace trading de manera correcta, ¿ok? Pero no lo confundas. Puedes hacer ambos, porque realmente yo sé hacer trading, pero a lo mejor no sé invertir. Hay gente que sabe invertir, pero no sabe hacer trading. Entonces, sí, puedes hacer ambos, pero entendiendo sus diferencias y sus riesgos, ¿ok? Entonces, ya con eso en dicho, con eso en mente, ya tienen las bases que todo trader debería conocer antes de pensar en alguna estrategia loca que le hayan presentado. Ya entiendes qué mercados existen, cómo se mueve más o menos el precio, cómo se lee el precio, al menos un poco, o por qué usar varias temporalidades importantes y cuál es la diferencia entre invertir y hacer trading. Ya con eso dicho, realmente son cosas que yo trato de pasar por encima, realmente no trato de enfatizar mucho en tanto, puesto de que eso a lo mejor lo haré más adelante, pero con estos videos trato de más bien de crear como una mentalidad de que, hombre, existen muchas cosas más que solamente unas rayas delante de nosotros. Entonces, ya con eso en mente, ya terminaría este video, sin más nada que decir, sin más nada que aportar, sin más nada que agregar, te dejo.